Doctores, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de enteritis aguda y crónica. El intestino delgado, como dato universal, mide de 2 a 6 metros en perros y gatos. Comprende lo que es el duodeno, que ya es la porción del intestino delgado que conecta con la salida del estómago hacia la entrada del duodeno. Tenemos lo que es la parte media del yeyuno y una parte final, llamémoslo así, que sería el ilion, que ya nos va a conectar con el colon eh, ascendente. Entonces, uno de los signos característicos que llegamos a ver en estos pacientes es la diarrea. La diarrea es el cuadro clínico más observado o común en problema de enteritis. El término agudo, acuérdense que hace referencia a que lleva un cuadro de o lleva un tiempo aproximado de horas hasta días. Ya crónico que lleva más de una semana o persiste o es una enfermedad persistente que está ahí provocando daños. La definición de la diarrea es la cual es definida como la deposición de heces que contienen un exceso de agua o del contenido sólido, lo que da como resultado un incremento en la fluidez y en la frecuencia de las evacuaciones. Hay una clasificación de esta diarrea según la causa fisiopatológica. Ustedes van a ver o van a tener ese contacto, ¿no? Oiga, doctor, doctora, fíjese que mi perro tiene diarrea. Sí, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Qué coloración es? ¿Cuántas evacuaciones ha tenido? Digo, la gran ventaja que se tiene hoy en día es que el mismo propietario llega a tomar fotografía del excremento y te lo muestra durante la consulta. Mire, doctor, mire, doctora, mi perra evacuaba de esta forma a esta hora, tal, 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 tal. Entonces es un dato que nos puede orientar y dar un diagnóstico presuntivo y empezar a descartar mis diferenciales. Se clasifica en la diarrea osmótica o conocida de manera coloquial como mecánica, que es una disminución en la absorción de solutos. Tenemos una diarrea secretora, que es una hipersecreción de agua o iones, perdón. En la hipersecretora o la secretora, mejor dicho, es aquella en la cual el paciente ya tiene muchas evacuaciones y tenemos pérdida de electrolitos esenciales y ya nos puede estar provocando una deshidratación en este paciente. Tenemos una diarrea exudativa que igual tiene que ver con un incremento en la permeabilidad. Los intestinos están trabajando aún mayor o tienen un trabajo extenuante y está perdiendo líquidos nuestro paciente o iones. Y la diarrea por trastornos en la motilidad. Esta diarrea por trastornos en la motilidad llegamos a checarlo o son pacientes que van a desarrollar este tipo de enfermedad que se llama enfermedad intestinal o enfermedad entérica inflamatoria o intestinal inflamatoria, dependiendo cómo lo busquen en inglés o en español, y ese es un trastorno que tiene mucho movimiento el intestino durante su peristaltismo y segmentación. La diarrea osmótica va relacionada con el incremento en partículas osmóticamente activas dentro del lumen intestinal, lo cual hace que se incremente este volumen de agua. La característica que tiene la diarrea osmótica está relacionada con la sobrealimentación, con los cambios bruscos de alimentación, con los síndromes de mala absorción. Aquí también participa, o si se dan cuenta, esos trastornos de la motilidad nos puede estar indicando que no nada más está relacionado al cambio. Aquí es donde ustedes tienen que estar empezando a descartar y sobre todo en la raza y la edad del paciente. Yo les haría una pregunta por el dato que viene, que dice que se resuelven entre un día o a 2 días o 24 o 48 horas. ¿Ustedes por qué creen, descartando lo de la mala absorción, que estos pacientes se resuelva esta diarrea osmótica en 24 o 48 horas, que no haya necesidad ni siquiera de canalizarlo o ofrecer alguna antibioterapia? Entonces, la sobrealimentación está relacionada a estos pacientes que desarrollan esas estereotipias, estos apetito voraz. Un ejemplo, los cachorros que son los últimos de la camada, los adoptan, los compran y estos perros pues competían por comer, les dejas la alimentación y estos perros empiezan a comer de manera voraz y nos pueden sobrecargar y desencadenar esta diarrea osmótica. Otro dato también interesante que hay en la sobrealimentación es que los propietarios le ofrecen de comer casi ad libitum. Muchas veces se pasan de la dosis que le toca de alimentación a ese paciente y lo llegamos a sobrecargar o lo llegan a sobrecargar. Por eso es importante que ustedes como médicos veterinarios siempre asesoren en la cuestión alimentaria correspondiente al peso, la ingesta que tiene este paciente.
Los cambios bruscos de alimentación, ustedes lo han visto, ustedes han preguntado con los veterinarios que se han acercado, ¿cómo puedo hacer esa transición o ese cambio gradual? Lo que haces con el cambio gradual es evitar esta diarrea osmótica o de manera coloquial esta diarrea mecánica, que este paciente al momento de tener contacto con esta croquetita, con esta croqueta que está empezando a comer, la cambias por otra que es mucho más alta en proteína, baja en minerales, es muy alta en grasa, nos puede cambiar este trastorno de la motilidad y este paciente desarrollar esta diarrea osmótica. Y por último, el síndrome de mala absorción, que es en el cual el movimiento intestinal está tan rápido, hay un exceso de agua y iones que no permite la absorción de este. Y estos pacientes por lo general llegan a desarrollar esta, esta condición corporal en la cual nos demuestra que no hay una buena absorción. Pongo el pastor porque los pastores son las razas que más problemas de síndrome de mala absorción o de mala absorción son los que desarrollan estos. La diarrea secretora, esta se va a presentar cuando la secreción del enterocito es mayor que la absorción. Acuérdense que el enterocito, llamémoslo así, que es como la unidad funcional del intestino y tiene una secreción activa, o bien cuando no hay absorción se presenta una secreción pasiva. Igual, llegamos a esta diarrea secretora, está relacionada a enterotoxinas. Estos comúnmente le llaman como las disenterías, en la cual participan Escherichia coli, Clostridium perfringens, las Campylobacter, Salmonella, Tiffinirium, Staphylococcus aureus, Klebsiella y Yersinia enterolítica. Un dato que tenemos con estas enterotoxinas, estas son secundarias. Si llegan a ser de manera primaria, bueno, el daño es muy crónico. Estamos hablando que ya esté persistente las bacterias ahí atacando, pero por lo general ese tipo de enterotoxinas se aíslan en pacientes que son con problemas virales como parvovirus o moquillo o panleucopenia felina o exactamente la panleucopenia felina, que son las que nos desarrollan este tipo de diarreas en los perros y gatos. Otro dato que llegamos a tener también son otro que nos puede provocar esto, son el uso de laxantes, sobre todo en perritos que están estreñidos o que tienen problemas de absorción, la irritación física. Estamos hablando de alimento, me refiero a alimento muy caliente, alimento muy frío que pueda provocar un aumento en la secreción del intestino. Los glicósidos cardíacos, problemas asociados a cardiovasculares. La mala absorción de ácidos biliares también está relacionado, la mala absorción de ácidos grasos, la EEI o la EEE, que es la inflamación intestinal, las neoplasias benignas o malignas que nos puedan provocar este tipo de anormalidades. Yardi es muy característico con la diarrea secretora y sobre todo en temporadas de lluvias, que es cuando llegamos a notar este tipo de problema. El hipertiroidismo, no el hipotiroidismo, sino el hipertiroidismo nos llega a desencadenar ese tipo de diarrea y problemas circulatorios como coagulación intravascular diseminada, etc. Entonces, lo que nosotros llegamos a observar mucho en estos pacientes con diarrea secretora es una depresión, les duele el abdomen, no comen, pero todo lo que comen lo empiezan a defecar, por lo general llegan a tener una pérdida de peso y es lo que le llama la atención al propietario. Llegamos a observar este tipo de coloración en el excremento que nos puede llegar a indicar algún problema en los ácidos biliares, en la absorción de las grasas. Aquí lo importante es identificar si esas lesiones intestinales ya empiezo a denotar sangrado. La melena es cuando ya tenemos una ruptura de los vasos sanguíneos en este intestino y en lugar de estar secretando o en lugar de estar eliminando el desecho o los restos de comida, lo que está eliminando es sangre entera. Este paciente se nos puede morir desangrado. Aparte de las enterotoxinas, problemas como coagulación intravascular diseminada, problemas de la trastorno de la circulación nos pueden desencadenar este tipo de problemáticas. Y como hablábamos en la clase de patología por sistemas, la hematoquesia también está muy relacionada, pero está más relacionada a problemas parasitarios y en problemas del colon. También no se descarta en alguna lesión en intestino delgado. La diarrea exudativa es una diarrea por un incremento en la permeabilidad. Esta se va a presentar cuando hay una alteración en un componente del epitelio de la mucosa. Esta mucosa está formado por labios, un glicólix, un epitelio celular y por las uniones que se forman entre el epitelio
y los bordes de esta mucosa del intestino. Está relacionada a las alteraciones a una erosión o a una ulceración de este epitelio o infiltración de células neoplásicas como el linfoma entérico en la lámina, que son las que provocan este tipo de diarrea. Las causas que están relacionadas son una ulceración de la mucosa, el tipo de alimentación. Acuérdense también de la enteritis por intoxicación por AINES, alguna obstrucción linfática asociada a problemas inflamatorios, problemas neoplásicos. Y también va a estar relacionado por enterotoxinas, como las que hablábamos en la diarrea secretora. Pues un ejemplo, las enterotoxinas como E. coli, Campylobacter, Yersinia, etc. Y pues esto nos va a desarrollar una enteropatía perdedora. Se le denomina enteropatía perdedora porque todos los nutrientes se están eliminando, no llega, no alcanza a absorberse a través de la luz del intestino. Entonces seguimos teniendo este tipo de signología. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a descartar qué es lo que está pasando con este paciente. Y podemos llegar a ver este tipo de diarrea líquida con presencia de color, un color cafecino, perdón, o color café oscuro, o podemos llegar a ver esta diarrea de color amarillo que nos puede indicar algún trastorno en la absorción de esto. Si en lugar de ganar, están perdiendo. Tenemos los trastornos de la motilidad, que estos pueden ser la causa primaria en la diarrea, como lo mencionamos en la diarrea osmótica o la mecánica, en la cual se presenta cuando disminuyen las contracciones segmentarias o cuando se incrementan las ondas peristálticas. Esto es, o el movimiento que se encarga de esta absorción, que es el peristaltismo, y la segmentación termina de compactar, o una se encuentra disminuida, que sería en este caso la segmentaria, la que se encarga de compactar, o en este caso las ondas peristálticas, las que se encargan de la absorción, se encuentran muy aumentadas. Esto está relacionado en pacientes con hilio paralítico. El hilio estamos hablando en la porción media del intestino, asociados también a hipertiroidismo, a una neoplasia gastrointestinal, si es un linfoma intestinal, un hemangiosarcoma. Podemos tener también asociada a infecciones parasitarias como toxocara, como ancilostoma, o a una gastroenteritis infecciosa, como cuál, parvovirus, coranovirus, panleucopenia felina, a ver, es parvo, y distemper canino también nos puede desencadenar este tipo de anormalidades intestinales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se ha relacionado por diarreas del trastorno de la motilidad. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en un paciente con diarrea? Primero es eliminar el agente causal, tratar de identificar y eliminarlo. Estudios de laboratorio, química sanguínea para medir enzimas pancreáticas, infección parasitaria, hacer un coproparasitoscópico. Podemos también hacer cultivos bacterianos para identificar el virus, el que nos esté provocando, o pruebas de ELISA para identificar, por ejemplo, Giardia, parvo, moquillo, panleucopenia felina. Y estos son con tratamientos paliativos. Los líquidos y electrolitos son indispensables. Acuérdense que hay pérdida de iones y de agua. Si el paciente no ha vomitado, podemos administrarlo por vía oral, pero si dice vía oral porque en ella se absorbe lo que se necesita y lo que no, ojo, si aquí como digo, si no ha vomitado, se ha vomitado, debemos de escoger o pensar cuál es el tipo de suero que debo de administrar en un paciente que tiene diarrea y vómito. Esta pregunta se las voy a hacer en la clase del día, en la próxima clase, perdón. Es importante tener en cuenta que los parámetros que se establecen para iniciar una antibioterapia, en caso de estos problemas gastrointestinales, debemos de pensar si se la administró antes, ya había sido positivo a alguna otra enfermedad. Como les mencionaba, el laboratorio nos va a ayudar bastante a saber a qué nos estamos enfrentando. Sobre todo las causas si es hemorrágicas, podemos realizar el cultivo de patógeno, pruebas de ELISA, coproparasitoscópico, para descartar un sobrecrecimiento bacteriano, y nos puede ayudar un hemograma para saber a qué nos estamos enfrentando, y sobre todo descartar alguna sepsis, porque si tenemos una sepsis, este paciente pues el pronóstico va a ser inesperado. Hay que checar si podemos utilizar modificadores de la motilidad intestinal y de la secreción, ver el tipo de dieta que está llevando este paciente,
si debemos de regresar a una dieta alta en proteína, etcétera. Podemos utilizar agentes de acción local, el carbón activado. Acuérdense que el carbón activado es una sustancia en la cual va a absorber las sustancias o las llamémoslos intrusos o las toxinas y las va a eliminar a través de la diarrea. El caolín no estoy tanto a favor de utilizarlo, pero es una herramienta que sí ha funcionado. Y de la dieta, pues saber, hacer un estudio muy minucioso, qué es lo que come, qué es el tipo de proteína o cuál es el tipo de proteína que puede o que debe de comer mi paciente. Pasando al tema de colitis aguda y colitis crónica, como mencionaba, ese es el tiempo en el cual está presente el problema. El intestino grueso se divide en colon ascendente y colon descendente. Es un órgano extremadamente versátil, mantiene el balance corporal de líquidos, electrolitos en el sitio esencial para la absorción. Hablamos que el intestino grueso, aparte de ya conducir los restos de estos, todavía alcanza a absorber estos nutrientes. El término colitis puede estar asociado a problemas bacterianos, problemas de mala absorción, problemas alimentarios, etc. La que se ha aislado en la tifilitis o en la colitis parasitaria es la amiba entomoeba holística. También Giardia, que Giardia podríamos llamarlo que es un parásito que actúa como bacteria y en el cual nos llega a provocar daños a nivel intestinal. En gatos está la cerresta y la campanula, que actúan igual como la Giardia, que nos puede desencadenar este tipo de hematoquesia. Al final del excremento ver estas líneas o estas estrías de sangre. El Trichurus bulpis, que es otro parásito, nos produce inflamación y daño a la mucosa en perro y afecta principalmente al ciego y al colon. Esto produce infecciones sintomáticas hasta una diarrea mucoide. Acuérdense, la diarrea mucoide es presencia de este moco en el excremento y debemos de empezar a descartar. ¿Ok? El tratamiento podemos utilizar a la familia de los soles, que es el febendazol, el mebendazol o el febantel, que son desparasitantes conocidos, vaya. La colitis por Giardia nos llega a desencadenar vómito, diarrea, mucoide y hasta melena. Muchos médicos o gente que nos sigue la medicina dice es que mi perro tiene parvo y resulta que ese paciente no tiene parvovirus, sino que está presentando una diarrea por giardiosis. Hay que empezar a descartar, no todas las diarreas son parvo, no todas las diarreas son giardiosis. Aquí es donde ustedes tienen que poner en práctica sus conocimientos de clínica. En el caso de la giardiosis, lo recomendable es utilizar la sulfadexona 30 miligramos por kilogramo. Pueden utilizarlo una vez al día o 2 veces al día, siempre y cuando el paciente no hayan administrado algún AINE, y así descartaríamos una intoxicación por estos. La colitis bacteriana es la inflamación aguda del colon, se presenta como consecuencia de ingerir desperdicios o el paso de cuerpos extraños que lesionan la mucosa, permitiendo. ¿Cuántos perros no le dan comida casera, comida con picante, comida con altas en grasas y llegan a desarrollar este tipo de colitis bacteriana? También estas esquirlitas o las esquirlas, estos huesitos puntiagudos como los del pollo, puede provocar daños o laceraciones en la mucosa del colon y desencadenarnos esta colitis bacteriana. Los signos clínicos que vemos con una colitis bacteriana es el vómito agudo, que el paciente vomita 1, 2, 3 veces al día. No es crónico, que está vomitando cada 5 minutos, cada 10 minutos. Pueden presentar diarrea mucoide, que al momento de salir de excremento venga con presencia de moco. La presencia del moco nos indica que hay una lesión intestinal. Y en ocasiones pues llegan a tener cuadros febriles. Aquí es donde nosotros debemos de recurrir siempre a las pruebas de laboratorio y empezar a descartar qué está pasando con este pequeño. El diagnóstico mediante el examen físico general, la reseña, la anamnesis, y pues siempre es recomendable pacientes, si nos permite y tenemos el equipo a la mano, un coprocultivo y empezar a descartar. Si es giardia, bueno, puedo manejar las sulfas a 30 miligramos por kilogramo. Si este paciente con vómito y diarrea está persistente, yo les recomiendo que lo canalicen y lo mantengan en observación por lo menos 72 horas hasta que este paciente se detenga la diarrea y empiece a comer y a tomar líquidos por sí mismo.
Ese es un cuadro en el cual viene el tipo de antibiótico, el antibiótico que es eficaz con cada bacteria aislada. Se los obsequio, se los dejo un ratito o los van a tener ahí para que ustedes puedan consultarlo las veces que quieran. Y pues estas son las diferencias entre un colon normal e irritado. Es importante. Digo, nosotros como médicos veterinarios, si podemos acceder a una máquina como la endoscopía y realizar una colonoscopía y obtener muestra del tejido o muestra de la mucosa del colon, pues sería padrísimo porque nos sería una herramienta tan útil que empezaríamos a descartar diferentes problemas y sería un diagnóstico muchísimo más acertado. Bueno, doctores, me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho.